Listo. Ok, entonces nosotros vamos a continuar con el estudio del reino de Dios. Y recuerden que lo que nosotros estamos estudiando respecto a este reino es ciertamente que este reino no está todavía presente, pero sí está representado, ¿no? A través de las iglesias del Señor. Pero no podemos decir que ya el reino de Dios ya se manifestó, el reino de Dios ya está presente. No, porque ya hemos visto que definitivamente todavía no es así. Vamos en esta noche, en ese sentido también de estudiar lo relacionado hacia el reino está aquí ahora, y pues ya lo habíamos visto que no necesariamente todavía no está aquí, ¿sí? Y en esta ocasión yo quisiera que, esto fue de la semana pasada, disculpen, a ver, déjenme, aquí estamos. Ya. Hay algunas cosas dentro de este tema, ¿no? De que el reino todavía no está aquí, unas cosas que el Señor manifiesta cuando Él instituye, ¿sí?, la cena del Señor dentro de las observancias de la iglesia. En realidad hay dos ordenanzas, ¿no? Para la iglesia, que es el bautismo, esa es una, y la segunda es la cena del Señor. Pero cuando el Señor decía establece o instituye la cena del Señor, hay algunas cosas que creo yo son importantes para ayudarnos también a comprender que ciertamente el reino de Dios en su plenitud o en su plena manifestación todavía no está aquí. Por lo tanto, voy a invitarles a leer en Lucas capítulo 24. Algunos de ustedes, por favor, que dé lectura a Lucas capítulo 24 y los versículos desde el 14 hasta el 20. ¿Habrá alguien que por favor perdón, Lucas capítulo 22, creo que dije 24, ¿verdad? Lucas capítulo 22, desde el versículo 14 hasta el 20. ¿Habrá alguno de ustedes que quisiera, o alguno de ustedes que quisiera, por favor, compartir ello con nosotros? ¿Habrá alguien? Pastor, ¿desde qué número dijo? El capítulo número 22, desde el versículo 14 hasta el 20. Ya, pastor, yo. Gracias. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias, hermana. Por lo menos nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús, cuando establece, ¿no? Cuando Él llega a decirles a la iglesia: miren, ustedes van a participar de la cena del Señor. Pero algo importante que menciona dentro de estos versículos es en el versículo 16, por ejemplo, cuando menciona, dice: porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Está hablando pues de la venida de Jesús como rey en su segunda venida, y él establezca su reino
aquí. Y también nuevamente menciona en el versículo 18, ¿no? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, ya hemos hablado, como mencioné hace un rato, de que el reino de Dios todavía no está aquí, no se ven con estos ojos físicos, no es así, sino más bien con los espirituales. Esto es en el sentido de comprender que sí hay un representante o una representación de ese reino de Dios, que en este caso serían las iglesias del Señor, a quien, sí, el Señor casualmente aquí en este pasaje le está diciendo, ¿no? Con que fue la primera iglesia que él estableció u organizó, si prefiere, le está diciendo, ¿no? Miren, ustedes participen de esto, pero el reino todavía no llega, ¿no? El reino todavía no viene y yo ya no lo voy a beber sino hasta cuando venga. El Señor Jesús mismo, en la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, recuerden que él también mencionó estas palabras que debemos nosotros tener muy presentes, ¿no? Véngase tu reino. Sí, la idea es que es cierto, nosotros entendamos que el reino todavía no se manifestó. El rey vino, sí, eso fue lo más cerca que el reino estuvo con nosotros, todo que el rey estuvo con nosotros, pero no que el reino en toda su manifestación y esplendor ya esté aquí. Eso va a ocurrir cuando el Señor venga. Por lo tanto, la iglesia, y aquí quisiera que alguien más pueda leer, por favor, la iglesia participa de la cena del Señor en memoria del rey, porque el rey no está, ¿sí? No sé si esto encajaría dentro de lo remoto, ¿no? Es decir, observamos la cena del Señor en forma remota, ¿no? A la manifestación del reino. Y aquí quisiera que usted, por favor, busque en Primera de Corintios, el capítulo número 11, Primera de Corintios, y también esto para los de Getsemaní vamos a considerar mañana, o por lo menos el capítulo, ¿sí? En el capítulo número 11 de Primera de Corintios, versículo número 23 hasta el 26. ¿Habrá alguien que por favor también quisiera darle lectura? Pastor, yo. Adelante, hermana. Del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esto es algo memorial, ¿sí? Donde se trae a la memoria a Jesús. Y esto cierto es importante para las iglesias, y en este sentido ya he mencionado a ambas iglesias, en verdad, sí, que estas iglesias no estén participando en la cena del Señor es en realidad culpa mía, y les pido perdón al respecto, las disculpas del caso. Pero es importante, sí, que cada iglesia, y en esto tengamos mucho cuidado, sí, que es una iglesia, es un cuerpo de Cristo, sí, por lo tanto, la iglesia Betel y la iglesia Getsemaní juntos no son una iglesia, no, por más que nos unamos en algunas ocasiones, no son una iglesia. Cada una de ellas es una iglesia, cada una de ellas es un cuerpo en Cristo, ¿sí? Porque a veces se cree, pues no, que todos los creyentes en todo el mundo son la iglesia. No nos enseña en realidad eso la Biblia. Eso es lo que nosotros hemos asumido, pero la Biblia no nos enseña eso. Por ejemplo, aquí se les está escribiendo a los hermanos en Corintio y se les dice, ¿no? A ellos, pues, que cuando, por ejemplo, en el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Es la iglesia en Corinto, no está hablando de todas las iglesias acá, está hablando de la iglesia en Corinto. Entonces, es algo memorial.
Y es importante porque nosotros, cierto, deberíamos estar, ¿sí?, anunciando con nuestras vidas el deseo de que el rey venga, ¿no? Y eso es lo que se leyó también en este versículo 26, ¿no? Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Las ordenanzas del Señor, y en este caso la ordenanza de la cena del Señor, no se debe observar para que nosotros seamos más bendecidos. ¿Sí? Porque a veces también pensamos, no, para que me bendiga. No es ese el propósito. ¿Cuál es el propósito? El de nosotros recordar a nuestro Señor como iglesia, ¿sí? Como iglesia, porque a veces también decimos, no, pues ya es asunto de cada uno. No, es como iglesia, es como el cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de la unidad de parecer, la unidad de pensamiento en Jesús, obviamente, de cada iglesia, de nosotros en este sentido también, poner la mirada en Jesús. Nosotros queremos que venga Jesús y mientras tanto vamos obviamente a vivir conforme ese Jesús nos dice que nosotros vivamos. Entonces, es memorial, no nos hace más santos, ¿sí? Porque usted y yo tenemos en mayoría de casos, o en muchos casos, esta influencia, ¿no? De pensar que sí, pues cuando se participa del pan, estamos nosotros comiendo de la santidad de Jesús. No, esto no es así. Sí, o sea, algunos piensan que en forma literal estamos comiendo el cuerpo de Jesús, por lo tanto estamos llegando a ser más santos. No es así. Esto es algo netamente memorial. Sí, esto es simplemente nosotros con todo esto estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, donde Jesús está y anhelando su regreso. ¿Sí? Eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer y que ello nos conduzca a nosotros como iglesia a renovar ese nuestro compromiso con Cristo. ¿Sí? Entonces, básicamente, en términos muy generales, el tema no es necesariamente el estudiar la cena del Señor, sino simplemente que a través de lo que el Señor enseña de la cena del Señor podamos darnos cuenta, cierto, el reino todavía no está acá. ¿Sí? Por eso es que cuando participamos de la cena del Señor, lo hacemos en memoria todavía. O sea, estamos anhelando que Él venga, ¿no? Estamos anhelando que Él venga. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar. ¿Para alguien? De lo contrario, pasamos a lo siguiente. Mire usted, sí. Pero la iglesia, ¿sí?, en algún momento participará de la cena del Señor en presencia del Rey. O sea, cuando Él venga, ¿sí? Y alguien que por favor acá dé lectura a Mateo 26, del 26 hasta el 29. Mateo 26, del 26 hasta el 29. Por favor, si pudiese usted dar lectura. Mateo 26, del 26 hasta el 29. Adelante, hermana, por favor. Creo que fue la hermana Daisy, ¿verdad? Sí. A ver. Y mientras 26, comían, 26, tomó Jesús el pan. Ya, sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, entonces, cuando venga Jesús, Él ya va a participar de esa cena
también con su iglesia. Ahora, hay que tener cuidado aquí también, porque recuerde que se habla de la Pascua también, y quizás en ese sentido puede estar hablando también a los hermanos hebreos, ¿sí? Pero la idea es que sí, que se participe o que se entienda, el reino y el rey no están aquí, pero van a venir, ¿sí? Y va a haber esa armonía, esa comunión, ¿no? Con su iglesia. Así que eso tengámoslo nosotros muy presentes y con el propósito de que se entienda de que si bien es cierto, el rey, ¿sí? No está aquí y su reino tampoco está establecido aquí, pero sí hay representantes. Ya habíamos hablado en términos de una colonia, ¿no? Las iglesias del Señor son una colonia del reino de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, si lo hubiera? ¿Alguien con alguna pregunta? Si estamos siendo claros en cuanto a lo que se está estableciendo acá, y sobre todo y esa es la idea, ¿no? De que podamos ir viendo de ahí que, y a veces se cuestiona, ¿no? Se cuestiona la importancia de la iglesia, ¿no? A veces nosotros, no sé, queremos darnos de que podemos adorar a Dios donde se quiera, ¿no? Donde se desee, como que la iglesia, ¿no? Un segundo plano. Entienda que es la representante, es el cuerpo de Cristo. O sea, si queremos nosotros adorar a Jesús, Él no está acá, ¿sí? Pero su representante, sí, ¿quién es? Es su cuerpo, es su iglesia. ¿Se da usted cuenta? Qué importante es que nosotros como iglesia podamos adorar, podamos crecer y podamos servir a nuestro Señor, al Rey que va a venir. ¿Sí? Y este es el reino por el que oramos que venga en Juan capítulo 6. Por favor, si alguien le daría lectura, Juan 6, del 14 hasta el 15, el Evangelio según Juan. Este es el reino por el que oramos que venga, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este pasaje que vamos nosotros a leer? ¿Alguno de ustedes, por favor, que pudiese leerlo en voz alta? Capítulo 6, versículos del 14 al 15. Yo, pastor. Adelante, por favor. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendido Jesús que había a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ok, Jesús ya estaba durante su ministerio, ya estaba haciendo muchas señales, dio de comer a 5,000 personas, ¿sí? La gente estaba, wow, este es el profeta, sin duda, pero no estaban haciendo las cosas en una manera desprendida, sino más bien estaban ellos viendo las cosas de una manera pues más bien convenida, ¿no? Al punto que Jesús en algún momento le dice, ustedes me siguen por más que nada por la comida que les brindo, ¿no? Y en razón a ello es que ellos quisieron, y lo dice el versículo número 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿no? Sí, eso es lo que se mencionaba. Él se fue. Y él se fue hacia, dice acá, el monte, ¿no? Para estar solo. Porque no era su tiempo. O sea, no es el tiempo de que el reino de Dios se establezca. ¿Debemos orar por ese reino? Sí. Pero ¿cuándo debe establecerse ese reino? Cuando el Señor lo crea conveniente. Sí, cuando el Señor, los apóstoles le preguntaron a ellos, ¿cuándo va a ser esto? Y Jesús le dijo, no es asunto de ustedes, si me permiten hacer uso de esta expresión. O sea, no es asunto de ustedes saber cuándo, ustedes simplemente obedezcan, ustedes simplemente sirvan, ¿sí? Entonces,
nosotros sí debemos estar orando por ese reino, ¿no? Ese rey también que venga, pero no tenemos nosotros que establecer, pensar que podemos establecer el reino por nosotros mismos. No, cierto, somos una colonia, pero ¿una colonia para qué? Y creo que la respuesta está aquí en esto siguiente. Este es el reino en el que servimos. Ya, para eso es la colonia, ¿sí? Para que sirvamos. Lucas 22, si también alguien por favor nos ayuda con este pasaje. Lucas 22, un hermoso pasaje en realidad, ¿sí? Lucas 22, versículos del 24 hasta el 30. Lucas 22. ¿Habrá alguien que quisiera darle lectura? Yo, pastor, Adelante, por favor. del 22, ¿qué versículo? Capítulo 22, desde el versículo 24 hasta el 30. Ya. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ok. ¿Qué tan diferente es el reino de Dios a los reinos de la tierra? Como el día y la noche. Sí, entiendas. Lamentablemente nosotros muchas veces, y no sé si usted se ha dado cuenta, nosotros cuando tratamos de ser iglesia o administrarnos como iglesia, muchas veces queremos más bien ser como, no sé, como empresas, como negocios, ¿no? Que vemos que, pero mira cómo le da resultados al hacer estas cosas, nosotros también adoptemos. No, entiéndase que lo nuestro es distinto, ¿sí? Es del Señor en primera instancia, ¿sí? El reino, y nosotros somos llamados a servir. No somos llamados nosotros a tratar de tener los mejores lugares en este reino, sino a obedecer y a la vez también servir con ello. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Hermanos, en realidad entienda usted lo siguiente, que nosotros como creyentes, ¿sí? Mientras más nos rindamos al Señor, más dispuestos vamos a estar a servirle en esta colonia que se llama iglesia. O sea, más vamos, ¿por qué razón? Porque entendemos el valor del reino y entendemos la grandeza del rey. El rey que no está reinando, ¿sí? O no trató de reinar con el propósito de hacer nuestras vidas imposibles, sino más bien hasta su vida dio para hacer de nuestras vidas algo posible espiritualmente hablando, eternamente hablando, y nosotros más bien deberíamos tener esa actitud de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún los apóstoles tuvieron estos problemas. ¿Cree usted que nosotros en nuestros días no tenemos estos problemas? En esta nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué nos gusta a nosotros ser? En esta nuestra cultura. ¿Un don nadie o un alguien? ¿Qué nos gusta? ¿Perdón? ¿Dijeron? ¿Hola? ¿Sí están? Sí, sí están. ¿Qué nos gusta? O sea, ¿qué es lo que esta nuestra sociedad nos enseña? A ser un
¿Don nadie o hacer un don alguien? ¿Habrá alguien que quisiera elaborar en ello? Un alguien. ¿Hay algo malo con ser un alguien? No necesariamente. Pero si es que ese es nuestro afán, entonces ya no vamos nosotros a ser los servidores que Dios quiere que nosotros seamos. Porque nuestro afán va a ser, no, yo quiero ser alguien. Mientras que lo que el Señor nos está enseñando acá, en el versículo número 26, ¿no? Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el más joven, o sea, el menor, en cuanto a rango, no en cuanto a edad, ¿sí? Y el que dirige como el que sirve. O sea, tengamos un corazón para servir. ¿Y quién nos brinda ese ejemplo? Jesús. El día domingo dije algo que sin duda que posiblemente a algunos les suene como que no, está equivocado. Jesús fue, dice la Biblia, ¿no? Poco aceptado y muy rechazado. Porque Jesús no pintaba como lo que quizás nosotros quisiéramos que pinte, ¿no? Un líder dentro de nuestra sociedad. Jesús no pintaba así. Y lo dije, ¿no? Hasta Judas se decepcionó y hasta lo entregó, ¿no? Pero no solo Judas, sino muchos también, aún creyentes, rechazaron a Jesús. Es que, recuerde usted, es un reino distinto. Es un rey distinto. ¿Sí? A Juan el Bautista, aquel que vino a pregonar. ¿Quién de nosotros quisiera ser como Juan el Bautista? En términos muy carnales, muy sociales, ¿no? ¿Quién de nosotros quisiera ser como Juan el Bautista? Ninguno. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que dijo Jesús de Juan el Bautista? Entre los nacidos de mujer. No hay otro como él. Ciertamente. Sí, ciertamente. Así que es distinto esto, ¿sí? Es distinto. Y en este aspecto recuerden que si bien es cierto, el reino de Dios no está del todo manifestado aquí, eso no nos da a nosotros libertad para dejar de servir, sino más bien Jesús dijo, no, ustedes tienen que servir, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos también hacer, ¿sí? Y más bien cuando Jesús venga, Él va a venir a recompensar. A los apóstoles les dijo, ¿no? En el versículo número 28, ¿no? Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto es, ¿no? A los apóstoles. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, usted y yo no vamos a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es algo que Jesús le está diciendo a los apóstoles, pero sin duda que Jesús va a recompensar a aquellos que fueron los fieles. ¿Se acuerda usted la parábola que vimos de las minas, ¿no? Que un rey, ¿no? Dio a sus siervos y les dijo negociad, y unos hicieron que esa mina pues produzca en obediencia a lo que les había dicho el rey, el otro nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los que produjeron? Les dijo, ¿no? Bien hecho, mi buen siervo fiel y verdadero, básicamente, eso es lo que se les dijo. Entonces, el rey va a recompensar, no temamos de ello. No que tampoco estoy diciendo vivamos pensando en la recompensa, hermanos, vivamos pensando en el rey. Y ese rey que merece ciertamente toda nuestra atención. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar, hermanos, ustedes en este momento respecto a lo que estamos viendo? ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Una vez más, cierto, el reino de Dios no se ha manifestado, no se puede ver con los ojos, ¿sí? Pero
nosotros sí debemos vivir como ciudadanos de ese reino. ¿Sí? A través o en la colonia que nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Sí, ¿alguna pregunta si lo tuviesen, hermano? ¿Hay alguien? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Sí? ¿Cuándo es que viene el reino? Y aquí también hay un versículo que quisiera que, no, como es cortito, no, como es un solo versículo, mejor yo le doy lectura. ¿Qué les parece? ¿Sí? En Lucas capítulo 21, en el versículo 31. Y Lucas 21, 31, ¿sí? Dice o dijo el Señor, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Cuándo van a ocurrir estas? ¿Cuándo es que se va a manifestar el reino de Dios? Bueno, dice una vez más, sí, en Lucas, perdón, 22, 31, ¿no? Lo que se ha leído, que Jesús les dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Esta es una pregunta que a Jesús le hicieron varias veces. ¿Sí? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? La ocasión para la enseñanza. ¿Sí? Esto se encuentra en... aquí está, a ver, déjenme ver. Esta se encuentra en Lucas capítulo 21. O sea, vamos a estar mirando o prestando atención a Lucas 21. En el versículo número 5, mire usted, capítulo 21. Versículo 5, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, o sea, esta es la ocasión. ¿No? Ellos estaban que, wow, qué grande es esto, qué hermoso es esto, qué bello es esto, ¿no? Estaban hablando del templo este de Herodes, o que se conoce como el templo que reconstruyó Herodes, ¿sí? Y Jesús comienza a enseñar a esta gente al respecto. Déjenme ver aquí. Señales acerca de la venida del reino. Capítulo 21, versículo 7. Dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? O sea, siempre se quería, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esto? O sea, todos querían los que en todo caso creían, ¿no? Querían saber, ok, ¿cuándo va a ser esto? ¿Va a ser pronto? Porque esa era la idea era que sea pronto, ¿no? O sea, si tú eres el rey, entonces esto va a tener que ser ya pronto porque estás con nosotros. Ellos no pensaban en un rey que primero tenía que dar su vida por los suyos. Ellos pensaban en un rey, ¿no? Que sea victorioso a su manera, obviamente, porque Jesús sí es victorioso, pero no quizás a la manera humana, sí, pero sí a la manera divina. Entonces ellos querían, ¿no? Ver a este rey victorioso, humanamente hablando o carnalmente hablando, que derrote a Roma y que obviamente establezca su reino ya. Pero Jesús les habla pues de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar primero. Mire usted, o sea, dice entre otras cosas, ¿sí? Lo siguiente, testimoniando ante las adversidades y a la vez también autoridades. En Lucas, desde el capítulo 21, desde el versículo 12 al 13, mire las cosas que Jesús dice, ¿sí? Del 12 hasta el 13. ¿Alguien que quisiera dar lectura a este pasaje? Yo, pastor. Adelante, hermana Victoria. Lucas del 12, ¿no? 12. 12 al 13.
Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y Perdón, os... hermana Victoria, deme un cinquito, ¿sí? Porque quisiera leer los versículos anteriores y después usted lee esto, ¿no? O sea, a Jesús le preguntaron en el versículo 7, ¿cuál es la señal? Y lo que dijo Jesús a partir del versículo 8 es, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que Jesús le está diciendo, estas cosas van a suceder, ¿sí? Déjeme también hacerle la pregunta, ¿estas cosas están sucediendo? Sí, Hemos sí, escuchado, ¿no? De pastor. hace 2 días este gran terremoto en Turquía, Siria, qué lamentable, ¿no? Cómo es que vemos los edificios como que simplemente se hundieron, ¿no? Bueno, colapsaron en realidad. Qué triste ver todo eso. Y no es algo reciente. Y yo conocí a un hermano en Cristo que trataba, me dijo, ¿no? Eh, de colectar toda la información respecto a todos los temblores y terremotos que puedan haber existido sobre la faz de la Tierra, más o menos me dijo, creo, desde el año 1970 quizás, o 50. Y era increíble la cantidad de temblores y de terremotos que existían. Sí, supongo que algunos de esos temblores quizás no estén registrados. Es increíble, decía él, ¿sí? Y cierto, o sea, no es algo nuevo, es algo que está allí, pero no es la señal, sino son señales, dice Jesús. Estas cosas van a pasar y se habla de guerras. Hay guerras, claro que hay guerras, ¿no? Hay hambres, claro que hay hambres. Pestilencias, claro que sí, ¿no? La pandemia misma, qué dolorosa que fue, eso sí. Entonces, aparte de ello, sí, hermana Victoria, por favor, ahora sí, da lectura a los versículos 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas, os echaron mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Ok, nosotros quisiéramos que como creyentes, y pensamos, ¿no? Que como creyentes ya todo va a salir bien con nosotros, y todo esto, pero según lo que se menciona acá, como señales de su venida, se habla de, hey, cosas no necesariamente van a ser tan fáciles como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque nosotros pues pensamos y creemos, oye, mira, si somos hijos de Dios, todo nos va a salir bien, que porque Dios siempre nos está cuidando y nos está protegiendo, y ciertamente Dios siempre está guiando y conduciendo a ellos. Pero entienda que Jesús mismo, el Rey, está diciendo, les van a perseguir. ¿Sí? O sea, las cosas no van a ser tan sencillas. Y Jesús lo ha dicho, pero nosotros muchas veces no queremos escuchar al Rey, más bien queremos escucharnos a nosotros mismos y pensar, no, si todo va a salir bien, todo va a salir bien. Porque a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas le salen a bien. Y eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que bien significa según Dios. Nosotros lo interpretamos el bien como aquello que nosotros quisiéramos, pero no necesariamente aquello que Dios está estableciendo. Así que, cierto, este es un reino distinto. Entienda ello. Y la idea es, miren, el versículo 13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, vamos nosotros a ser llevados a tribunales, vamos a ser llevados a, si estamos acá, por cierto, ¿sí? O puede darse ya. Pero la idea es que ojalá entendamos que es para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De nuestro rey. ¿Se da usted cuenta, sí? Dar testimonio de nuestro rey.
porque se acuerda usted, y hemos estudiado esto, de que Jesús dijo, ¿no? A su iglesia, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, la idea es que nosotros seamos testimonio. Nosotros estamos viviendo muchas veces una vida donde la idea es que más bien las cosas salgan como nosotros queremos, cuando la idea es que seamos testimonio de ese nuestro Jesús. Y creo que aquí nos está costando a nosotros porque creemos pues que ciertamente merecemos que todo nos vaya bien porque somos hijos de Dios, porque tratamos de hacer las cosas bien. Pero si Jesús nos está diciendo estas cosas, seamos testigos. Ahora no queremos decir, no, alguna palabra fuera, ¿qué sería? Fuera de lugar, porque ¿qué van a pensar de nosotros? ¿No? Pensamos, pero si hablamos bien, bonito, segurito, que ahí sí nos van a escuchar. Hermanos, si Jesús, sí, tuvo problemas para que la gente crea en él, ¿usted cree que con la forma como nosotros hacemos las cosas, la gente nos va a prestar atención? Dejemos que simplemente el Rey reine en nuestras vidas y estemos bien con ellos, ¿sí? Ahora, mira lo que dice también aquí en este versículo 14. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Vamos a quedarnos ahí, porque ya nos ganó el tiempo. Sí, vamos a quedarnos ahí. Pero lo que voy, y preste atención a esto, ¿sí? Las cosas que debemos proponer en el corazón. ¿Sí? Y necesitamos nosotros pensar en ello. Porque van a venir momentos difíciles. Y mire usted, si usted y yo no estamos viviendo para servir al Rey, cuando vengan esos momentos difíciles, usted y yo posiblemente neguemos a Jesús. O sea, cuando tengamos que pararnos delante de las autoridades, a ver, si niegas, si confiesas que Jesús es tu Rey, te quitamos la vida. Pero si niegas a Jesús, te dejamos vivir. ¿Sí? Y si nosotros no estamos sirviendo al Rey como deberíamos, hermanos, en ese momento, ¿qué es lo que creen ustedes vamos a hacer? Patitas, ¿cómo dice el dicho? ¿Alguien sabe? ¿Para qué te Aquí, quieres? porque te quiero. ¿Para qué te quiere? Ciertamente, la idea va a ser a correr o hacer lo que más nos convenga. Sí, hermana. No entiendo muy bien esta parte, o sea, todo lo que estamos pasando ahora no es que nos afecta a nosotros, no es O sea, lo que está pasando. Ya, lo que está pasando son señales, pero no significa, hermana, que ya son las últimas señales. O sea, estas cosas se van a hacer más fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita nadie nos lleva a la cárcel por ser creyentes, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que quizás sí, ¿no? ¿Sí? Nos van a perseguirnos por nuestra fe. Y entiéndase que quizás lo que pasa con nuestra fe en estos días es que nuestra fe es muy social, si me permite la expresión, al punto que nadie, si en alguna forma quizás nota que somos nosotros creyentes. Pero si nosotros en verdad tuviésemos una fe donde sí se manifestase Jesús como nuestro Rey, posiblemente gente nos daría la espalda. A Satanás no le va a gustar ello. Y Satanás removería cielo y tierra porque se nos haga la vida imposible. Pero no pasa eso, ¿verdad? Me pregunto si es porque quizás no estamos siendo tan fieles como pensamos. Pero esto vamos a estudiarlo la próxima semana. ¿Sí? Esto vamos a estudiarlo la próxima semana. Dios mediante. Seamos fieles a nuestro Dios. Nuestro Rey es un Rey por quien vale la pena
vivir y, si es necesario, morir. ¿Ok? Entendamos ello. ¿Alguna petición, hermanos, en estos momentos antes de despedir? ¿Alguna petición?